Según el origen, es otra forma de catalogar los tumores cerebrales. Los podemos catalogar como tumores primarios, o sea, que se originan de las células nerviosas, que puede ser la glía o las neuronas. Muy bien. También se pueden incluir tumores que provienen de las meninges e inclusive de los nervios. Y los tumores secundarios son cualquier tumor que tiene una estirpe celular diferente al sistema nervioso. Por ejemplo, tumores que provienen del riñón, de la mama, del pulmón. Generalmente son tumores metastásicos. ¿Está bien? Cuando hablamos de clasificación, también vamos a ver que existen tumores secundarios que pueden venir de diferentes partes del cuerpo, inclusive hematopoyéticos. ¿Está bien? Y lo vamos a ver avanzando en la clase. Si nosotros catalogamos a los tumores cerebrales cerebrales secundarios son los más frecuentes del adulto, ¿está bien? Mientras que los tumores cerebrales primarios son los más frecuentes del niño o del infante. Esa puede ser una pregunta de examen. Tal vez en el examen le pregunten ¿cuál de los siguientes tumores es el más frecuente del adulto? Y le van a poner gliomas, le van a poner oligodendrogliomas, diferentes tipos de tumores, y por ahí le colocan metástasis. ¿Qué van a tratar ustedes? Metástasis, es el tumor cerebral más frecuente del adulto, mientras que en el niño es el tumor de origen primario. La otra clasificación de los tumores va a ser por la ubicación, si se van a ubicar dentro del parénquima cerebral, o sea, dentro del cerebro, a los cuales vamos a llamar los tumores intraaxiales, o si se van a estar ubicados fuera del tejido cerebral, que le vamos a llamar extraaxiales. Esa es una clasificación muy importante porque cuando yo identifico un tumor de origen extraaxial, lo más frecuente es que sea benigno. Pero si encuentro un tumor intraaxial, lo más probable es que eso sea maligno. ¿Está bien? ¿Qué vamos a llamar nosotros maligno? Que tiene una alta tasa de recurrencia. O sea, se extirpa el tumor, se le da tratamiento y el tumor vuelve a crecer. Mientras que los tumores extraaxiales, la mayoría de ellos, luego de ser operados, tienen muy baja recurrencia. Por eso se les conoce como tumores benignos. ¿Está bien? Esto es lo que yo les explicaba. Si nosotros hacemos una gráfica comparativa, vamos a ver que los tumores infantiles, el 98% van a ser tumores del estirpe celular primario del sistema nervioso, glía, astrocitos, entre otros.
Mientras que en el adulto, el 60% de los tumores cerebrales son metastásicos. Las metástasis van a depender si es varón, si es mujer, y un 40% de adultos tienen tumores cerebrales primanos. No es poca cantidad, pero lo más frecuente es que ustedes vean una metástasis. Si es que yo veo a cualquier paciente adulto con una lesión cerebral en un espacio, yo puedo plantear una metástasis y voy a estar en lo correcto. Cualquier lesión cerebral en un espacio puede ser una metástasis en el adulto. Si ustedes van a ver, como dice la historia clínica de hospitalización, dice proceso expansivo intracerebral a descartar tumor primario versus metástasis, ¿verdad? Es lo más frecuente. Y de ellos, muchos pacientes tienen una metástasis que proviene de alguna parte del cuerpo. Ahora, si nosotros nos ceñimos a los tumores cerebrales primarios, existe una diferencia considerable en los tumores primarios del niño o del infante y del adulto. Muy bien. Nosotros vamos a ver que en el niño, que está en la mano izquierda, los tumores, que son los gliomas glioneuronales, son los más frecuentes. Muy bien. Y en el adulto también, pero en menor cuantía. Muy bien. Esta clasificación tiene que saber. Muy bien. Aquí están resumidas todos los tumores del sistema nervioso central. Muy bien. Todos están aquí. Dentro de esta clasificación están aproximadamente 110 tipos de tumores, pero no vamos a hablar de ellos. Lo que nos vamos a seguir van a ser los gliomas. Los gliomas en el adulto son los tumores cerebrales primarios más frecuentes. Por lo tanto, si en la pregunta del examen les dice ¿cuál es el tumor más frecuente de un paciente de 45 años? Nos dicen, siempre y cuando sea maligno, maligno. Nos dicen gliomas, ¿no? Un adenoma hipoficiario, un tumor de plexo coroideo, un tumor, por ejemplo, un linfoma cerebral. ¿Cuál es el más frecuente? Maligno, un glioma y los diferentes tipos de gliomas. ¿Está bien? Dentro de los gliomas o tumores glioneuronales, que se llaman así porque las células que se están afectando son las neuronas, la vida. ¿Muy bien? Aquí tenemos los astrocitos, tenemos las neuronas, tenemos inclusive células de la microglia, y estos van a conllevar a diferentes tipos de tumores. ¿Cuál es el glioma o los tumores glioneuronales más frecuentes? Los gliomas difusos. ¿Está bien? Yo sé que se pueden confundir, pero esto lo vamos a ver después. Los gliomas difusos se pueden presentar tanto en el niño como en el adulto. ¿Cuál es el glioma más frecuente del adulto? Es el glioblastoma multiforme. La gran mayoría de pacientes con tumores cerebrales primarios del adulto van a ser glioblastomas multiformes. Por lo tanto, si en el examen le preguntan cuál de los siguientes tumores es el más frecuente y nos colocan astrocitoma, ganglionoma, ependimoma y glioblastoma multiforme, la respuesta es glioblastoma multiforme, que es el tumor primario más frecuente del adulto. El glioma es maligno. ¿Está bien? Luego tenemos tumores que nosotros vamos a llamar astrocitos circunscritos. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una palabra que se llama difuso. Se llama difuso porque lamentablemente este tipo de tumor se mete en el tejido que no se puede ver a simple vista. El neurocirujano abre el cráneo, saca el tumor y muy probablemente hay células microscópicas que se han metido en el tejido sano. ¿Cuál es el problema de los gliomas difusos? Son los que tienen una muy alta tasa de recurrencia, por más que se haya hecho una extirpación total del tumor y se ha dejado con bordes limpios. Muy bien, la sobrevida de los gliomas va a depender del grado según la OMS. Mientras más avanzado y peor pronóstico tiene, ustedes van a ver que dice OMS 1, 2, 3 y 4. La mayoría de los gliomas está entre el grado 3 y 4. El glioblastoma es el que tiene peor pronóstico, tiene una tasa de recurrencia dentro de los primeros 5 años que es altísima, más del 50%. O sea, yo opero un glioblastoma y probablemente en 5 años la mitad va a ser una recurrencia. Vamos a tener que reoperarnos, probablemente va a ir a quimioterapia, va a ir a radioterapia y el pronóstico no es bueno a largo plazo. ¿Está bien? Luego vamos a ver todo eso. Mientras que los tumores, dependen de las células de los astrocitos, circunscritos son aquellos que tienen teóricamente los bordes conservados. Por lo tanto,
Los bebés, los niños, los infantes, tienen principalmente tumores circunscritos y el más frecuente es el astrocytoma pilocítico, que también es un tumor que depende de la guía por los tumores neuronales. O sea, todas estas clasificaciones que estamos viendo aquí, gliomas difusos, astrocitomas, tumores neuronales y ependimomas, todos ellos pertenecen a un gran grupo que se llama gliomas. Muy bien, nuevamente, el glioma difuso, el aumento más frecuente es el glioblastoma multiforme, mientras que en el niño el tumor glial más frecuente es un tumor astrocitoma circunscrito de tipo astrocitoma pilocítico. Ustedes van a ver aquí que hay otros tipos de tumores, como se ve aquí, ¿no? Son tumores que incluyen mesocoroideos y otras estructuras profundas que tienen buen pronóstico en los operados. Un tumor frecuente que da epilepsia en el niño es el DNPT. No lo noten porque probablemente no lo aprendí en el examen, pero cualquier niño con epilepsia que tiene un proceso expansivo intracerebral, lo más frecuente es que sea un PINET. El PINET es un tipo de tumor que se confunde con un cisterno. Tiene una lesión que parece burbujas de jabón, es una lesión quística bastante pequeña, parece racimo de uva. Muchas veces se cataloga al niño como cirrosis cerebral, más como si viene de fiebre. Se le da el tratamiento y en el tiempo se ve que mejora. Y eso es un PINET, que se llama tumor cerebral bicenteoplástico. Rarísimo el nombre, guardio, pero sí le vamos a preguntar probablemente sobre el tumor multiforme. Lo voy a decir, es el glioma más frecuente de la el ependimoma es un tipo de tumor también dependiente de la guía, que usualmente se ubica debajo del tentorio. El tentorio es lo que separa el encéfalo del cerebelo, ¿verdad? Los tumores infratentoriales del niño más frecuente es el ependimoma. El ependimoma, por más que no sea un tumor de tipo difuso, el pronóstico no es bueno por la ubicación. Usualmente se va a ubicar a nivel del cuarto ventículo. Por lo tanto, la resección conlleva que el niño tiene una secuela neurológica bastante importante. La mayoría de ellos queda con secuelas motoras que puede llegar hasta la transparencia. La recurrencia de este tipo de ependimomas no es tan alta como un glioma difuso, pero también tiende a presentar. Bien, los ependimomas se pueden presentar principalmente adyacentes a cualquier estructura económica de su bien. Ahí el subarquídeo puede haber un ependimoma, puede estar ubicado en el tronco, en la médula. Muy pocas veces se ve a nivel supratentorial, pero se puede describir en un porcentaje mínimo por encima del tentor. ¿Okay? Entonces, de esta gráfica quiero que se lleve principalmente el glioma más importante de todos los gliomas. Vamos a ir viendo más casos más bonitos avanzando. Luego tenemos el otro gran grupo, que son los meningiomas. Los meningiomas es el tumor cerebral benigno más frecuente del adulto. Esa puede ser pregunta también. Ya hemos visto que el glioblastoma multiforme, que es un tipo de glioma difuso, es el tumor maligno más frecuente del adulto. Ahora les presento al tumor cerebral benigno más frecuente del adulto. La mayoría de los meningiomas usan de manera asintomática. Solamente el 10% de los meningiomas van a generar algún tipo de síntoma que va a ser sospechar que hay una lesión específica. La mayoría de meningiomas se encuentran de manera incidental. El paciente viene a consulta refiriendo un cuadro de cefalea. Por ahí alguien le pide una tomografía y se ve una lesión que no depende del parénquima cerebral, sino que está por fuera. Eso significa que es una lesión extraaxial. Es decir, que las lesiones extraaxiales tienen mucho mejor pronóstico que una lesión intraaxial, porque el tejido que se está afectando está por fuera del cerebro. Los meningiomas, luego de una cirugía, tienen muy buena tasa de recuperación. Muy pocos meningiomas se pueden comportar como algo maligno con tendencia a la recurrencia, pero se pueden presentar. Eso es lo que llamamos meningiomas infiltrativos, llegan a meter al tejido cerebral. Son lesiones extraaxiales, se
de la meninge, no del parénquima cerebral, y la mayoría, más del 90%, son tumores benignos. ¿Muy bien? Cuando ustedes vean un pequeño texto, de ahí puede ser una pregunta, se revisen la cuestión. Luego tenemos a los tumores de región celar, ¿bien? A nivel de la silla turca. Los dos tumores más frecuentes de la región celar son los adenomas de la hipófisis y los cráneos-faringiomas. ¿Cuál es más frecuente? Los adenomas. Muy bien. Existen dos tipos de adenomas, los microadenomas y los macroadenomas, que vamos a ver también en un ámbito específico. Microadenomas es aquel que tiene un tamaño menor de 10 milímetros, y macroadenoma aquel que tiene más de 10 milímetros, es más grande. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen ustedes que sea el tumor inicial, en este caso un adenoma más sintomático? ¿Un microadenoma o un macroadenoma? Al revés. ¿Por qué? Porque el microadenoma usualmente es productor. ¿Productor de qué? De clorofila, de ACTH o de IGF-1. El paciente va a venir con acromegalia, el paciente va a venir con secreción láctea por las familias. Muy bien. Y eso ya hace pensar de que hay algo, mientras que el macroadenoma va a generar principalmente problemas visuales, pero para que llegue a tener ese tamaño pasan años. Entonces, los microadenomas son los más sintomáticos, ¿sí? Vamos a seguir eso. El craniofaringioma es el segundo. El craniofaringioma se produce no de la hipófisis, sino de un tejido que está por encima de la hipófisis. Muy bien. La mayoría también son de tipo benigno. Luego tenemos los tumores que van a depender de los nervios, muy bien, que pueden ser de los nervios del sistema nervioso central, craneales, o de los nervios periféricos. Y el más frecuente que tenemos aquí es el schwannoma. Muy bien, el schwannoma es un tumor que nace de la cubierta del nervio, de la vaina del mielino. ¿Está bien? Ahí comienza a crecer el nervio y usualmente va a comprimir en estructuras adolescentes. La mayoría de ellos también son benignos. ¿Está bien? Se dan cuenta, casi todos los malignos son benignos. Y no más que vamos a ver. Entonces, lo que estamos viendo aquí, muy bien, bueno, en el anterior se está viendo una lesión, un espacio que viene de la silla turca que ha deformado toda la silla turca y se está dirigiendo hacia arriba, metiéndose a nivel hipotalámico. En este caso es un macroadenoma. Lo que estamos viendo aquí es un schwannoma del nervio vestibular. Esto es una resonancia magnética donde se ve que hay una estructura de color blanco que se llama señal implementada, también con contraste, que proviene del conducto auditivo. Este palito que ustedes ven aquí, este es el nervio auditivo. Puede ver que en el nervio auditivo comienza a crecer este tipo de tumor. El tumor más frecuente del ángulo pontocerebeloso es el schwannoma vestibular. El ángulo pontocerebeloso es la unión del puente con el cerebelo. Muy bien. Ahí pueden haber infecciones, tumores. En la lesión ocupante de espacio más frecuente, el ángulo pontocerebeloso es el schwannoma vestibular. Podría ser que haya otra pregunta. Se originan en la cubierta del nervio. Hay dos tipos, los schwannomas y los neurofibromas. Los neurofibromas son los que se encuentran en una enfermedad genética llamada neurofibromatosis. Los neurofibromas que ustedes ven en la piel se originan en realidad del nervio. Son como unas bolitas que parece carne molida que ustedes han visto en una neurofibroma. Hay casos que se ven en la televisión donde están totalmente deformados por todo el cuerpo se llena de neurofibromas, justamente porque todo el cuerpo está cubierto por determinadas fibrosis. Es más frecuente en el adulto que en niños. Los tumores de nervios periféricos, ¿no? Luego tenemos tumores de plexo coroideo, que son muchísimo más infrecuentes. Estamos entrando en el área de tumores más raros, ¿no? Los tumores de los plexos coroideos son generalmente los papilomas o los carcinomas. Lo que estamos viendo aquí es un estudio de más genética donde se está viendo una imagen de alta señal en el plexo coroideo de la derecha. Muy bien. Esto puede producir edema y se puede infartar porque crece muy rápido y generar episodios cardíacos. Muy bien.
tumores de la glándula pineal, los pinealomas o pinealoblastomas, que son raros. La glándula pineal es una de las que produce melatonina. Es un tumor silente. La mayoría de ellos no generan ningún tipo de síntomas hasta que crecen de manera considerable y por compresión de estructuras adyacentes generan síntomas. La glándula pineal está en íntima relación con el tectórico, puede comprimir el cerebelo, porque la única forma que tiene otro tumor para crecer es yendo hacia abajo. ¿Okay? Y a veces el paciente puede luchar con un síndrome cerebroso, triste. Si se han dado cuenta, no les he puesto cuáles son los signos clínicos del tumor, porque no hay. Cada tumor se puede presentar de manera totalmente diferente, dependiendo de la ubicación. ¿Muy bien? La mayoría de veces ustedes van a encontrar un paciente un tumor grande, va a tener un déficit motor de la derecha, de la izquierda, pero puede ser un sinfín de cosas. ¿Está bien? ¿Qué me hace pensar a mí en algo tumoral y quién puede experimentar? ¿Está bien? Porque si yo tengo un paciente que tiene un déficit motor de minutos o de segundos, yo no voy a pensar que es un tumor, ¿verdad? Yo tengo que ver que el paciente tiene un déficit motor lento, progresivo, probablemente de unos meses. Eso ya me hace pensar que eso no es vascular. Si es algo súbito, probablemente sea vascular. ¿Bien? Los tumores embrionarios, eso es más frecuente en niños. ¿Bien? Los tumores embrionarios son principalmente el medulloblastoma. Muy bien. Lo han catalogado como un grado 4, tiene un mal pronóstico, una tasa de recurrencia y problemas de operarlo, es que el niño queda con una secuela de rodilla. La mayoría de ellos, porque están ubicados en el nivel de cuarto del ejemplo, queda con una paralisia o paralisia. Muy bien. Entonces, el pronóstico no es muy bueno. La quimio y la radio, para citoreducción, es parcial. O sea, yo someto al niño y luego la cirugía de quimio radio, la tasa de recurrencia es alta en los primeros 5 años, el niño no se muere. Entonces, un neuroblastoma, lamentablemente, tiene un pronóstico muy malo y un neuroblastoma. Y también tenemos tumores de las células germinales, que se llaman tumores de línea media, usualmente vienen de la glándula hipófisis, que son niños y adolescentes, pero estos tumores no son los adenomas superficiales. Muy bien, usualmente los tumores de células germinales van a producir anormalidades como trastornos de pubertad precoz, entre otras cosas. Muy bien, no generan incrementos relativos, lo que pueden incrementar son las hormonas sexuales. Y vamos a entrar ya a tumores un poquito más complejos. De estos tres, los tumores linfoides son más frecuentes. ¿Y desde cuándo se ve que los linfomas cerebrales son más linfoides más frecuentes? Desde que está la epidemia del VIH. La mayoría de pacientes con linfoma cerebral tienen VIH. Eso simplemente es una pregunta del examen. ¿Cuál de los siguientes tumores está relacionado con una deficiencia por VIH? El linfoma cerebral. ¿Bien? No se ha podido identificar a la fecha cuál es la relación directa que existe el VIH con el linfoma cerebral. ¿Bien? De hecho, hay teorías sobre la respuesta inflamatoria sistémica por linfocitos afecta a todo el cuerpo, pero como el sistema nervioso es un santuario inmunológico, algunos linfocitos se quedan atrapados ahí en el sistema nervioso, no pueden salir y eso genera posteriormente un linfoma. Pero son teorías. ¿Está bien? A la fecha no se puede identificar si efectivamente existe un linfoma cerebral primario o es un linfoma sistémico que solamente se ha podido desarrollar en el sistema nervioso. ¿Bien? Entonces, son muy raros, pero pacientes con VIH son los tumores cerebrales del adulto muy aparte, como tercera opción, el linfoma. En adultos inmunocompetentes no es frecuente encontrar, a menos que tengan otro tipo de inmunosupresión. Pero en la clave es el VIH, pero también está relacionado con una infección que es el HTLV, el virus Epstein-Barr. Entonces, todo paciente que sospeche de un tumor, un linfoma cerebral, muy bien, debe hacerse una descarga de VIH, Epstein-Barr y HTLV, porque podría ser que alguno de ellos es el causal de este tipo de tumores. Este tipo de tumores requieren quimioterapia y radioterapia. La cirugía no
tumores de mesénquimas del sistema nervioso que no son meningiomas. En este caso tenemos, por ejemplo, el hemangioblastoma, isoquina en fosa posterior. El hemangioblastoma, para que sea es el tumor no bilioma más frecuente infraendometrial, debajo del teléfono. Entonces, es raro, muy raro el hemangioblastoma. Y algo mucho más raro son los melanomas primarios del sistema nervioso. La mayoría de melanomas son metástasis cerebrales, pero la meninge tiene melanocitos y de ahí se puede generar un tipo de tumor que es muchísimo más raro. Estos tipos de tumores están dentro del 1% de todos los tumores que van a encontrar. Entonces, si ustedes hagan un diagnóstico de un melanoma cerebral primario, es rarísimo. ¿Qué nos queda decir? Si tiene una lesión cerebral en un paso, en un adulto, puede ser una metástasis, puede ser un glioma. Y por eso ya tengo un montón de diagnósticos. Por lo menos tengo un 70% de acertar en uno de los. Y otro 30% de ser algo más raro, y lamentablemente los estudios de neuroimágenes tienen limitaciones. Muchos tumores se parecen demasiado. Y casi todos, por no decir todos, van a ir a biopsia y diagnóstico finalmente por biopsia. ¿Se ven? Esto es la clasificación de la OMS, ¿no? El grado 1 es benigno. Por ejemplo, ¿qué tumor benigno cerebral de adultos es más frecuente? Adulto benigno. El meningioma es un grado 1. ¿Y dónde estaría el glioblastoma? En el 4. El glioblastoma es el tumor cerebral más frecuente del adulto maligno. ¿Saben? Maligno, y el que tiene peor pronóstico de cachis. La mayoría de las veces se muere. ¿Muy bien? Yo sé que hay un montón de información de todos los tumores que hemos visto, pero yo quiero que se enfoque principalmente en los gliomas. Y de los gliomas difusos son los más frecuentes. ¿Está bien? Los demás son raros. Ahorita vamos a hablar sobre los diferentes tipos de gliomas difusos que hay. Uno de ellos es el glioblastoma, que luego vamos a ver. Bien, las metástasis cerebrales es el tumor cerebral maligno secundario más frecuente en el adulto. Y tanto el cáncer de pulmón como el cáncer de mama representan casi el 80% de todos los tumores cerebrales. Cualquier mujer con una lesión cerebral primaria o secundaria, que sea, se tiene que hacer siempre descarte de cáncer de mama. Y en el hombre es el pulmón. ¿Bien? La tendencia que está equiparando en la mujer el cáncer de pulmón por el consumo de tabaco. Muy bien. La mujer empezó a fumar a partir de los años 50, a la par del hombre, y se vio con el tiempo que esos pacientes, que por ejemplo ya están entre los 60 años, más o menos 70 años, se han incrementado desde los 150 y eso está equiparando el cáncer de pulmón en mujeres. ¿Bien? Lo bueno del cáncer de mama es que si se detecta a tiempo, es curable, se requiere. El problema del cáncer de pulmón no es así. Bien. Hay una mnemoteca que ustedes tienen que aprender a recordar todos los tumores que pueden hacer metástasis cerebrales. Se llama Fomepunitis. ¿Qué diablos es Fomepunitis? C de cáncer de mama. ¿Perdón? Es riñón, mama, pulmón, melanoma. Es muy raro encontrar un tumor gastrointestinal en el sistema nervioso. Es bastante extraño. La mayoría de los tumores gastrointestinales van al hígado, para la porta, para ir al cerebro de manera especial, porque el tumor tiene contacto directo. ¿Está bien? Otro cáncer frecuente es el de tiroides. ¿Muy bien? El cáncer de tiroides también es una causa frecuente de tumores cerebrales. Y unas causas raras que se ven principalmente en mujeres es el coriocarcinoma. El coriocarcinoma es usualmente un tipo de tumor que se va a formar en mujeres que han tenido embarazos polares. Muy bien. El coriocarcinoma tiene la capacidad de difuminarse por todo el cuerpo de manera brutal. Muy bien. Entonces, CO es corocuritos, O es coriocarcinoma, ME es melanoma. Muy bien. P de pulmón
T de tiroides, R de riñón y testículo, ovario, no hacen metástasis del cerebro con tanta frecuencia. Si ustedes encuentran una metástasis cerebral que esté en la fosa posterior, o sea, que esté en el cerebelo, y es metástasis, la mayoría de veces se habla de pero es raro. ¿Okay? La mayoría de metástasis cerebrales se van a encontrar por encima del cerebelo. Pero próstata, colon, ovario, testículo no son tumores cerebrales que metastaticen. El pulmón, las tiroides, el colocarcinoma, el melanoma, el riñón, así va. El cáncer colorectal es raro y si va a afectar el sistema nervioso, solamente va a afectar el cerebelo, ¿sabes? Aquí hay un caso muy interesante. Esta es una paciente de 56 años que tiene antecedentes de limoma y tiene una tomografía de tórax, que se local de vasos y se ve una estructura que es esta. El timo es una estructura que debe desaparecer a medida que ustedes van creciendo. Cuando el timo persiste, puede generar una enfermedad como miastenia gravis, pero también puede transformarse en una tumoración maligna. En este caso, la paciente se diagnostica un tumor. Entonces, ella va a cirugía para hacer una resección de tumor por cirugía de tórax. Hace la cirugía, todo fenomenal, le retiran el tumor, le retiran ganglios, toda la cirugía ha sido 10 de 10. La paciente sale de la anestesia y en el postoperatorio se da cuenta de que tenía un problema de lenguaje y tenía déficit motor. Entonces alguien dice, ¿qué pasó? Le piden una tomografía y en la tomografía se ve esto. Ustedes están viendo aquí, hay unas señales oscuras en varias partes del cerebro, el lado derecho, el lado izquierdo, entre otras. Entonces alguien dice, bueno, tal vez ha sido un infarto cerebral que se le ha dado por otras. Tal vez la paciente hipertensa, diabética, bueno, pues un infarto cerebral se le da tratamiento con aspirina, con prolastina, etcétera, con un infarto cerebral. Se le hace más una resonancia magnética y la resonancia magnética se confirma que son infartos cerebrales. Son imágenes de alta señal en esta resonancia magnética de Mafler. Se ve que hay una lesión en esta zona, bilateral, hay una pequeña lesión también aquí. Pasa el tiempo y la paciente convulsiona. Convulsiona a la paciente. Le hacen una nueva tomografía y ven eso. Ahí cambia todo el panorama. Ya esto no tiene por qué ser un infarto cerebral, porque se evidencia una lesión que ocupa espacio, ¿no? Y se ve una imagen de color oscuro que corresponde a esto a edema. Si la paciente hubiera convulsionado, probablemente nunca se hubiera dado cuenta de eso. Tal vez la paciente tenía hasta mucho tiempo después de que tuvo un infarto cerebral, pero convulsiona, le hacen una nueva tomografía y se ve un cambio. La primera tomografía con la segunda. Yo ya veo una lesión ocupante del espacio. Cualquier lesión que está dentro del tejido cerebral que ocupa espacio se le llama proceso expansivo cerebral. Puede ser metástasis, puede ser una infección, pero es un proceso expansivo, ahí no ocupa espacio, ¿verdad? En este caso, la paciente hizo una metástasis cerebral. ¿Y a qué voy con esto? Las metástasis cerebrales son por vía hepatoscópica. ¿Está bien? Los tumores llegan al sistema nervioso a través de la sangre. ¿Qué pudo haber pasado? Tal vez la paciente tuvo un embolismo, muy bien, un embolismo por el tumor a nivel sistémico, tal vez impactó también algunas áreas intestinales, no se sabe, pero en este caso es el cerebro. Ese émbolo tumoral obstruyó una arteria, generó una isquemia probablemente, pero luego esa célula normal empezó a crecer en otro tejido. ¿Qué pasó ahí? Hizo una metástasis. Pudo haber sido inducido por la cirugía, es posible, al momento de la manipulación del tumor, etc. Entonces, se le hace nuevamente una resonancia. Esta es la resonancia magnética que se hizo luego de comillas, el infarto cerebral, donde se ven multiplicaciones cerebrales aparentemente isquémicas. Y 6 semanas luego de la cirugía, se le hace una resonancia nuevamente en un contraste y se ve eso. Tiene una lesión que capta el contraste, aquí también tenemos dos más, aquí hay otra más, y si se dan cuenta, todo el cerebro está sembrado. Y todas las lesiones que nosotros veíamos compatibles con infartos cerebrales, en realidad eran siembras tumorales. Y el paciente terminó
¿Cómo se ve una metástasis? No tiene una forma específica. La metástasis puede aparentar cualquier tipo de lesión cerebral del espacio. Pueden ser metástasis que afectan la meninge, como se ve aquí. Pueden ser tumores que sin tener contraste se ven de color blanco. Pueden ser tumores que se ven con muy pequeña cantidad, como se ven aquí, a nivel de la corteza, o pueden aparentar meningiomas, que en realidad son metástasis meninges. Entonces, no existe un estudio de las imágenes que nos permita determinar cuál es la característica específica de una metástasis cerebral. Hay que ver varios, hay que encontrar un tumor primario, hay que hacer biopsia, hay que hacer función lumbar para ver si hay en el estudio citológico hay células anormales. Entonces, lamentablemente no existe una imagen típica de una metástasis cerebral. ¿Muy bien? ¿Muy bien? Esto es lo que le decía yo. Si yo veo una lesión cerebral solitaria, yo puedo decir que esto es un glioblastoma, un tumor primario, y una metástasis, y hasta en un 75% de posibilidades lo voy a aceptar. Pues cuando ustedes vayan con el doctor Romero, dice, ¿qué ven aquí? Miren, esto es una lesión cerebral. Ustedes van a decir, doctor, esto puede ser una metástasis o puede ser un glioblastoma. Perfecto. Están en lo cierto, no, nadie les puede decir que no. Entonces, siempre hay que tener esa consideración. Cualquier lesión cerebral puede ser una metástasis en adulto o puede ser el glioblastoma multiforme, que es el tumor cerebral maligno más frecuente del adulto. ¿Sí? Ahora sí vamos a hablar específicamente sobre los problemas difusos. Muy bien. ¿Me parece? Doctor mío, puede que se confundan, me van a avisar si tiene algún tipo de confusión. Muy bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de un tumor de la línea o de los gliomas? Es a través del estudio histopatológico más un estudio molecular. Porque cuando yo hago una biopsia, lo que yo voy a encontrar es proliferación de hígado, proliferación de astrocitos, proliferación de células neuronales, ¿no? O de formación de unas células que son propias del sistema nervioso. Pero eso se ve en los astrocitos, se ve en el glioblastoma, se ve en el glioblastoma. Entonces, la única manera que yo tengo para poder catalogarlo es la histopatología con inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica, como ustedes vean en el estudio de patología, les va a decir positivo para acá y 95, negativo para acá, positivo para eso. Eso se utiliza para el diagnóstico del tipo final del tumor, y es muy importante porque si yo diagnostico un glioblastoma multiforme, la inmunohistoquímica me estoy diciendo al paciente que probablemente se va a morir o va a responder en 5 años. Pero si yo encuentro que esto es un oligodestrofío, y el oligodestrofío tiene mucho mejor pronóstico. Muy bien, y lamentablemente los estudios de imágenes son muy parecidos, son demasiado similares. Muy bien. Este gráfico que ustedes ven aquí, como voy a dejar que lo revisen, es un gráfico que está bastante complejo, pero hay dos recuperaciones de ese proceso de usuarios. Acá hay nombres, muy bien, como extraños, por ejemplo, IDH mutante, IDH tipo 1, de lesiones del brazo corto y profesionales, etc. Y yo tranquilo, vamos a hacerlo lo más fácil que se pueda. Esto realmente lo utilicé en un juego para ver qué tipo de tumores, pero cuando ustedes hagan una biopsia que es un neurólogo de los humanos, ya el patólogo le hizo todo esto y le dijo qué tipo de tumores son. ¿Muy bien? Muy bien, aquí está lo mismo. Muy bien. Ustedes van a ver esto en la computadora con más detalle, se van a dar cuenta que prácticamente es lo mismo, todos son lo mismo, son iguales. No puedo hacer el diagnóstico si yo no tengo inmunohistoquímica. Si no hay inmunohistoquímica, el patólogo probablemente va a preguntar tumor de especie ideal, con necrosis, con hemorragia, no dice más, no me dice si es uno o el otro. Entonces, tener ese tipo de tumor es muy importante. ¿Ven? Y esta es el resumen. ¿Ven? Generalmente hay dos tipos de inmunohistoquímica. Esto se llama succinato de citocromato. Tipo 1 y tipo 2. Si es positivo, se tiene que buscar si hay codilección del cromosoma 1 de 19. Si es positivo, ese es un oligodendroglioma. Si se dan cuenta, la agregada OMS puede variar de 2 o 3. Si es 2, tiene mejor pronóstico. Pero si me cuento que esto es un glioblastoma teniendo el IDH1 negativo y por el IDH2 negativo, automáticamente se llama glioblastoma.
uniforme es aquel que se genera directamente de la glía, de las células gliales. Pasa directamente de una célula normal al glioblastoma, ¿entienden? Pero un astrocitoma también es un tumor de la glía que si va empeorando, se transforma en un astrocitoma, grado 2, grado 3, se transforma en grado 4, el astrocitoma grado 4 es lo mismo que un glioblastoma multiforme. O sea, puede haber un glioblastoma, entre comillas, primario y un glioblastoma secundario. Igual, los dos son glioblastomas y los dos están dentro de la distribución de glioblastoma de la adulto. ¿Está bien? ¿Sí me entienden, verdad? Entonces, si algún patólogo extraño pone en la patología astrocitoma grado 4, igual glioblastoma multiforme. Es lo mismo. ¿Muy bien? Entonces, más simple. Yo soy un glioblastoma, ayer estaba sano, hoy soy glioblastoma. ¿Muy bien? Así de simple, así de secas. Mientras que un paciente, yo me voy enfermando, me voy bajando de peso, me dan enfermedades, voy empeorando. Ese empeoramiento es un astrocitoma que está avanzando, que se está transformando en un glioblastoma multiforme. ¿Está bien? Entonces, en el examen le pone paciente con diagnóstico de astrocitoma grado 4. ¿Qué tumor es? Glioblastoma. Ya. Bien, por eso dice el resultado. Entonces, esa pregunta vino en el recetado médico del año 2022. Y le ponían astrocitoma, glioma, etc. Y el glioblastoma. Muy bien. Ese es el glioblastoma. Es el tumor cerebral más feo que van a ver. Es totalmente heterogéneo. Tiene infartos, tiene hemorragias, tiene edema, es altamente celular. Me encanta el cuerpo calloso, el linfoma. Usualmente la distribución que ustedes van a ver del glioblastoma es en línea media en forma de mariposa. Es glioblastoma en forma de mariposa. Es una bonita mariposa, pero es horroroso. Entonces, eso es un glioblastoma. ¿Qué estamos viendo aquí? Una lesión patológica de contraste totalmente heterogénea que tiene un absceso, que tiene un hueco el tumor. Está cerrado. ¿Qué tiene aquí? Líquido. ¿Qué puede ser eso? Puede ser como tumoral, puede ser hemorragia, estas cosas. O puede ser que no se haya pasado, ¿no? Un componente ahí de patología y demás. Se hace la resonancia magnética. Esta es una secuencia que tenemos sensibilidad magnética, porque no la presa para ser la siguiente. Cuando se ve un depósito de hierro, con hemorragia que había en algún momento, se le hace un estudio de perfusión cerebral y se puede ver que es altamente perfundido. O sea, es un tumor que tiene alta vascularidad, tiene una gran capacidad para generar vasos nuevos, ¿no? Y ese es el problema. Como ustedes saben, los tumores se distribuyen por vía vascular. Entonces, cuando ustedes ven este tumor, al ser un glioma difuso, por más que ustedes vean este borde, y el cirujano le buen pedazo grande, probablemente por aquí hay células tumorales, y ahí va a crecer el tumor. ¿Qué debemos hacer? Volver a conectar el cerebro, porque eso se puede hacer. Y es más, existe una posibilidad de quitar la mitad del cerebro todavía mejor. Ese es el problema del glioblastoma multiforme. Yo no puedo ver ninguna célula a este nivel, pero está ahí, en la célula tumor está ahí. Y la mayoría de pacientes recurren el tiempo. Esto es lo que les decía yo, un glioblastoma de media, en forma de mariposa. Glioblastoma de mariposa. Y esto puede ser un linfoma poco probable, porque el linfoma no tiene necrosis. Nunca la necrosis. Yo no he visto un linfoma necrosis. Mientras que los tumores como el glioblastoma crecen tan rápido que los vasos sanguíneos no les da abasto de esa necrosis del linfoma. Por eso tiene necrosis. Estos son los diferentes tipos de glioblastoma que se van a encontrar en diferentes formas. Lesiones sólidas, lesiones con hemorragia, lesiones con contraste heterogénea, afectación de la meninge y otras cosas, pero el glioblastoma tampoco tiene una característica neurobiológica típica. Muchas veces se conoce también a través de la biopsia. ¿Por qué es importante la biopsia? Porque me va a decir el pronóstico del paciente. Entonces, glioblastoma, tumor primario cerebral más frecuente del adulto, altamente agresivo, pronóstico malo. Aquí le he puesto menos de 2 años, pero en la actualidad hasta 5 años puede sobrevivir con glioblastoma multiforme. Claro que en 5 años probablemente va a pasar allá por eso,
pasar a otro tipo de tumor, en este caso es el oligodendroglioma. El oligodendroglioma es un tumor que pertenece también a los gliomas difusos, pero tiene un pronóstico un poco mejor. Aquí el grado de la OMS varía de 2 a 4, perdón, de 2 a 3. La incidencia de 40 a 60 años, rara en niños, la mayoría de ellos, el 90% son lesiones supratentoriales. El crecimiento es lento, muchas veces es indolente, o sea, que el paciente no siente absolutamente nada, le pide una tomografía porque se cayó. Y se ve que hay un tumor con ciertas características que vamos a ver aquí. ¿Muy bien? La supervivencia hasta los 10 años es del 50%. La mayoría puede vivir, bueno, más de la mitad casi, puede vivir después de 10 años. Este también es un tumor es mucho menos frecuente que el glioblastoma. ¿Cuáles son las características de este tumor? Casi todo van a ser por encima del pecho, el parénquima cerebral. Una característica muy importante es que son los tumores calcificados más frecuentes. O sea, yo voy a poner una pregunta que dice: paciente varón de 44 años que se realiza una tomografía por cuadrocefalea donde se evidencia una lesión con falta de espacio o con abundantes calcificaciones. ¿Cuál es el diagnóstico? Glioblastoma, linfoma, adenoma especialmente y oligodendroglioma. ¿Cuál es la respuesta? Oligodendroglioma, los tumores cerebrales calcificados más frecuentes en el oligodendroglioma. Pues en este caso, como están viendo ahí, es una tomografía. En tomografía todo lo que sale blanco o es sangre o es calcio. En este caso, la densidad, a través de la medición de unidades Hansen, que es lo que mide la densidad de la tomografía, nos dice que tiene una densidad similar a la de hueso. Entonces es una calcificación. Entonces yo veo eso y diría: probablemente este paciente, si tiene la edad, que tiene 40 años, tenga un oligodendroglioma. Este tumor tiene mejor pronóstico que el glioblastoma multiforme, pero también es un glioma difuso. ¿Entienden eso? O sea, puede recurrir en el tiempo, también puede recurrir en el tiempo, pero con menor frecuencia. ¿Muy bien? Aquí lo que dice, ¿no?, es un tumor en la región córtico subcortical, en la región de la corteza subcorteza, con múltiples calcificaciones bastante heterogéneas, no grandes, oligodendroglioma. Muy bien. Luego tenemos el astrocitoma, que es menos frecuente que el oligodendroglioma. Usualmente afecta a adultos jóvenes, muy bien, de 36 años en promedio. Los grados van a variar de un grado 2 a un grado 4. El grado 4 es lo que les decía yo, es un glioblastoma secundario. Es aquel que progresa de un glioma de bajo grado, un astrocitoma grado 2, luego pasa a un grado 3 y luego pasa a un grado 4. Doctor, ahí me operaron un tumor cerebral y me encontraron un astrocitoma grado 2, pero me hice un control y era recurrido, doctor. Y ahora me sale que es un tumor astrocitoma grado 4. Es un tumor que ha progresado. Se extinguió el tumor, pero al ser un tumor, un glioma difuso, siempre existe la posibilidad de que recurra. Y el problema es que la recurrencia ya se transformó en un tumor agresivo. Debe de haber regulado un glioblastoma multiforme y pues el pronóstico no es bueno. Entonces, quiero que me entiendan eso. El glioblastoma primario y secundario se diferencian en eso. Primario es que directamente en una célula normal se transforma en un glioblastoma multiforme. Doctor, pero el tumor es pequeño, ¿cómo sabe usted que es un glioblastoma? Por la patología. La patología es, por más que la lesión sea microscópica, si ya se encuentra eso, se cataloga como un glioblastoma multiforme. Estas imágenes que se están viendo ahí de tumores totalmente grandes, heterogéneos y feos, son de pacientes que probablemente tendrán el sentido creciendo en el tiempo. Y es lo que encontraron totalmente extraordinario. Si tienen la suerte de tener un tumor pequeño, que se le hace la patología y se diagnostica, puede ser un tumor pequeñísimo, pero es un glioblastoma multiforme. Que no es lo mismo que el glioblastoma secundario, que ha crecido en un astrocitoma. ¿Bien? Los astrocitomas de grado bajo, de grado 2, tienen el mejor pronóstico. Son tumores pequeños, están circunscritos, no captan contraste, tienen poco edema, se secciona la zona correspondiente y el pronóstico no es malo a largo plazo. Bien, pero como les voy a decir, siempre hay una posibilidad de recurrencia. Todo paciente que ha tenido un tumor cerebral primario, 2 veces al año por lo menos,
Y esto es lo que decía yo, la célula precursora pasa directamente a ser un glioblastoma multiforme a través de los estudios de patología, los estudios genéticos. Pero puede ser que tenga una célula que va mutando y en el tiempo se va transformando en un astrocitoma difuso, luego se transforma en un anaplásico y luego se transforma en un glioblastoma multiforme. ¿Entienden? El oligodendroglioma también puede transformarse en una forma más severa, que es el anaplásico, donde la similaridad es totalmente heterogénea, y ahí se cataloga como un OMS grado 3. La mayoría de los oliomas están entre grado 2 y grado 3, pero la mayoría son grado 2. Muy bien, ese es el problema de los oliomas difusos. Todos los oliomas difusos, hasta los dos, oligodendroglioma y glioblastoma, los tres tienen ese mismo problema. Yo veo el tumor, saco los bordes tumorales, el paciente está bien un tiempo, pero en el tiempo recurre y empeora. Aquí prácticamente el cirujano sacó todo, sacó más tejido que el tumor. Se dejó bordes aparentemente limpios y de uno de los pequeños bordes empieza a crecer el tumor y se transforma en un tumor gigante. Lamentablemente se podría reoperar, pero el riesgo es que en la reoperación se vuelva a centrar y que el cabo de la raíz. Entonces es bastante complicado. Luego pasamos a otro tipo de tumores que en la actualidad ha aumentado la frecuencia por la infección del VIH. ¿Está bien? Normalmente le llamamos linfoma cerebral primario a aquel que se encuentra solamente en el sistema nervioso, pero no se ha podido determinar si efectivamente es el que solamente se ve en el cerebro o es un linfoma cerebral, secundario, sistémico, que se ha alojado en el sistema nervioso. ¿Okay? ¿Qué pasa? Ustedes tienen una respuesta inflamatoria sistémica, el VIH. Su cuerpo combate esta respuesta inflamatoria, comienza a disminuir los niveles de linfocitos sistémicos, pero el cerebro es lo que nosotros conocemos como es un templo, incluye la presión de venir arriba, en la próstata, entonces entrar y salir es muy complicado. Entonces, algunos linfocitos reactivos se pueden quedar en el sistema nervioso muchos años y finalmente transformarse en linfoma cerebral. ¿Bien? Típicamente son pacientes mayores de 50 años, la mayoría de ellos son solitarios y siempre hay que diferenciarlo de una metástasis y un glioblastoma, ¿no? Como le dije, cualquier lesión cerebral de ocupa espacio puede ser una metástasis o puede ser un glioblastoma. Ustedes hacen el diagnóstico, entonces tienen que diferenciarlo más. ¿Ven? Lesiones por VIH, HPV y XFAP son los que siempre tienen que descartar los linfomas cerebrales. Los tipos de linfomas cerebrales pueden ser secundarios o primarios, como ya decía yo. El linfoma primario generalmente va a ser una lesión solitaria del parénquima, pero va a captar contraste también a la meninge. Los linfomas secundarios son muy parecidos, pero es bastante raro que son linfomas sistémicos con afectación del sistema nervioso. En este caso, lo más frecuente es el linfoma cerebral primario. Este es un linfoma, miren. Se ve que es una lesión que ocupa espacio con edema circunscrito, lo mismo aquí, bastante heterogéneo, lo mismo acá, aquí se ve como, ¿verdad? Pero si yo lo comparo, se parecen a las metástasis, se parece a un astrocitoma, en este caso el astrocitoma es aquí, esta imagen negra que se ve acá, se parece a un glioblastoma multiforme, miren. Entonces, con un estudio de imágenes, en este caso una tomografía, no se puede diferenciar mucho. ¿Cómo lo voy a catalogar esto? Lesión ocupante de espacio, a secas. ¿Qué puede ser? Metástasis, glioblastoma, más raro un linfoma, más raro. Ahora, hay algunas ubicaciones que me van a decir a mí si es un linfoma, solamente el cuerpo calloso también. Pero el problema es que el cuerpo calloso también se afecta en el glioblastoma multiforme. ¿Cuál es la diferencia? El linfoma afecta la parte posterior del cuerpo calloso, mientras que la parte anterior es afectada por el linfoma. ¿Cuál es el problema del linfoma? Cuando ustedes vean un tumor cerebral en emergencia, le van a poner corticoides. Porque el corticoide disminuye el edema. Muchos de los síntomas que tiene el paciente es por el edema. Y en el linfoma, las células tumorales se mueren con el corticoide. ¿Qué puedo generar? En el momento que yo haga la biopsia se inconclusa. Entonces, siempre que hay una opción de pensar en un linfoma, por ejemplo, un paciente de VIH, yo veo esto, limitar hasta tener un diagnóstico final, o al menos
la resonancia, con la biopsia, con los estudios por aquí y demás, para decir que sale el corticoide siempre y cuando esté estable. Si esté estable, no, porque efectivamente tengo el corticoide que se va a morir, pero no me queda otra, ¿no? Entonces, una lesión sólida de alta densidad en tomografía, alta densidad es que se ve más blanco que diferente, como aquí, por ejemplo, acá, mayor señal. Puede ser un linfoma, que hay que evitar los corticoides. Por ejemplo, el corticoide de cabello de batalla con el edema cerebral y tumores. Doctor, disculpe, ¿y pueden haber linfomas que no afecten el cuerpo calloso? Sí, claro. Y en ese caso, ¿cómo lo diferenciaría? Es muy difícil. Por ejemplo, ahí es colocando cualquier lesión de alta señal en tomografía puede ser un linfoma. Alta señal es esto. Pero si te das cuenta, también es en glioblastoma. A lo que voy yo, o lo que quiero explicarles a ustedes, es que muchas veces el diagnóstico final no lo hacemos con la clínica ni con las neuroimágenes. Se hace a través de la histopatología. Todo tumor cerebral debe ir a biopsia porque el tratamiento difiere. Yo no voy a decir al neurocirujano que saque un linfoma, probablemente con quimio y radio lo hay mejor, ¿verdad? Pero si es un glioblastoma hay que sacarlo. Entonces, la mayoría de veces vamos a ver lesiones como aquí. Este es un linfoma, este es un glioblastoma y se parecen demasiado. Se parecen demasiado. Aquí no hay diferencia de cuerpo calloso, por ejemplo. Y este caso es un meningioma. Aquí se ve en el cerebro un meningioma con una calcificación. Entonces, no todas las lesiones sólidas de alta señal son linfomas, pero si yo lo encuentro, no está mal pensarlo. ¿Okay? La resonancia es de mucha ayuda. La resonancia ayuda a determinar si hay o no hay un linfoma, con la ubicación y por algunas características que bueno, no le va a ayudar mucho eso porque eso es para la especialidad, pero la resonancia sí permite acercar mucho. Pero igual, muchas veces usted va a ver que el radiólogo hace un diagnóstico de un astrocitoma y termina siendo un linfoma en biopsia. Entonces, no podemos guiarnos al 100% de un estudio de imágenes, ni siquiera con la clínica. Pero hay que verlo. Pero si yo tengo esto, un paciente con VIH, probablemente sí sea un linfoma, ¿verdad? Ahí el antecedente es importante. Por lo tanto, en el examen yo le pongo paciente con diagnóstico de VIH en tratamiento antirretroviral, regular, presenta una lesión ocupante de espacio con edema ubicado en el cuerpo calloso. ¿Cuál es el diagnóstico? Glioblastoma, astrocitoma, neuroma o linfoma. ¿Cuál es? Linfoma. Ahí puede estar claro que tenía VIH, ¿verdad? Sí. Ese es el antecedente de importancia. Este es un linfoma. El linfoma se comienza a producir desde el vaso sanguíneo. Este es un vaso sanguíneo y todo lo que ustedes están viendo aquí son las linfoides. ¿Ves un vaso sanguíneo? Son las linfoides. Vaso sanguíneo son las linfoides. Esta es la característica histopatológica que dan los tumores, en este caso los linfomas. Son un patrón de crecimiento perivascular. Se ve el vaso sanguíneo y se ven las linfoides alrededor. Este es el linfoma. Esto de aquí es la imagen de libros, características que se van a ver en el linfoma cerebral, para que afecte el cuerpo calloso en la parte posterior. Pero encontrar esto no es frecuente. No es tan frecuente. Pero si yo veo esto, tiene VIH, no va a poner el signo. ¿Qué tengo que hacer? No darle corticoide. Miren, linfoma y glioblastoma, desgraciado. Entonces confunde todo. También afecta el cuerpo calloso en la parte posterior. Pero ¿cuál es la característica? El glioblastoma es un tumor tan horrible, tan feo, que comienza a necrosarse, mientras que el linfoma no. Este de aquí capta contraste de manera homogénea, sólida, y aquí totalmente raro, heterogéneo, infarto, entonces, si se dan cuenta, les digo una característica clínica, pero viene desgraciado del glioblastoma y confunden. Siempre están metidos en el glioblastoma. Muy bien, ahora vamos a pasar a los tumores benignos. Este es más fácil. Probablemente les va a venir una pregunta de religión, que es más frecuente, ¿ya? Los tumores extraxiales son los que se comienzan a producirse fuera del parénquima cerebral. En el tejido cerebral, el tumor, pueden empujar el tejido cerebral, van a empujar los vasos sanguíneos y van a tener un borde del cefalorraquídeo que separa el tumor del parénquima cerebral, ¿no? Se ve el tumor, se ve que el vaso sanguíneo se ha ido para un lado, porque este vaso sanguíneo viene por acá, y se ve el hilo cefalorraquídeo. Es un signo de radiológico, que es el cleft sign, que nos dice que es un tumor extraxial.
Si yo veo un tumor extraxial, yo en mi mente digo que tiene muchísimo mejor pronóstico que un tumor parenchymal o intraxial, ¿no? Cualquier tumor extraxial puede ser un meningioma, ¿vale? Aquí el cirujano abre el cráneo, saca el tumor enterito, ¿sabes? Y el paciente comienza a su recuperación. La mayoría de meningiomas son insensibles, no generan síntomas, por si acaso. Los meningiomas se encuentran en diferencia. El tumor cerebral primario más frecuente del adulto es el meningioma, usualmente de 40 años, raro en niños. Si ustedes tienen un meningioma de 40 años, deberían tratar de los diagnósticos. La mayoría de tumores cerebrales primarios están relacionados con el tipo 2 o el tumor. La mayoría son incidentales, el 10% solamente tiene síntomas. ¿Cuándo puede ser sintomático? Cuando el meningioma crece tanto que se infarta y produce sangramiento. ¿Ven? Si ustedes me preguntan cuál es el síntoma más frecuente de un tumor cerebral, es la cefalea. El dolor de cabeza es el síntoma más frecuente. Aquí lo estamos viendo, es un meningioma, ¿no? El meningioma se ve que crece de afuera, está deformando parte del hueso, ¿muy bien? Como es un tumor extraxial, está pegado al hueso, comienza a deformarlo, y hay un signo radiológico que se llama cola dural. Esta es la cola de la inflamaria, ¿muy bien? La cola dural es un signo patognomónico de un meningioma. Si yo le pongo en el examen, paciente por resonancia magnética, cuando se viene ese tumor cerebral extraxial con cola dural, ¿qué es? La cola dural es inclusive viene el examen de por aquí. La resultado médico, la cola dural es. Muy bien, ¿dónde está el meningioma? Pero si yo le pongo contraste, no veo nada bien. No se ve nada. T1, T2, la resonancia está limpio. Solamente se puede ver con cortes pequeños cuando se le administra contraste. Entonces, muchas veces los pacientes se les pide un estudio de imágenes que no sale nada. Le pido una tomografía cerebral sin contraste, porque yo pienso que tiene un aneurisma, por ejemplo, y le pido un estudio vascular sin contraste, por lo que tiene cefalea, lo informo que no hay aneurisma y se ve bien. El paciente le digo, pues no tiene nada, señora, es una migraña, va a su casa. Pasa un año y el paciente regresa y me dice, doctor, ¿cómo es posible que no me haya hecho el diagnóstico de un meningioma? Porque no se pidió contraste. Pero tal vez esa paciente en su control nada más se le pidió la resonancia y bueno, le hice un contraste y se ve. Pero eso, a veces cuando es pequeño no se logra ver. Y tal vez el radiólogo tampoco lo vio, pero que no contraste. ¿Qué significa que capte contraste? Es disrupción de la barrera hematoencefálica. Eso significa captación de contraste. Un tumor, un infarto, una infección capta contraste. Una captación de contraste no significa que sea tumoral, no es el caso. Y el otro tipo de tumor benigno más frecuente es el schwannoma, que usualmente va a nacer a nivel del cognitivo. El schwannoma vestibular es el segundo tumor más frecuente, ¿ya? Del adulto. Usualmente afecta el octavo par craneal, que es el periodo vestibular, y el 90%. ¿Qué síntomas le va a dar al paciente? Disminución de la visión, vértigo, usualmente. ¿Muy bien? A veces el paciente viene porque el otorrino dice, y acusa, pero hizo las pruebas y no encuentro nada. ¿Muy bien? Y finalmente un schwannoma. Es el tumor más frecuente del área del mundo cerebroso. Si ustedes encuentran un schwannoma bilateral, hay que sospechar también de los tipos. Por lo tanto, si en la historia de alguien que le pone, ¿qué tumores se asocian más al neurofibromatosis tipo 2? Y le pone glioblastoma y astrocytoma, linfoma, o le pone schwannoma meningioma, ¿qué vas a ver? Schwannoma meningioma, cuando son múltiples o cuando son menos de 40 años de meningioma. Este es un schwannoma que se ve que no es
Hoy vamos a pasar a los tumores de la región celular, ¿no? Lo que decía yo, los adenomas, los craniofaringiomas. Pueden presentar los craniofaringiomas también en la región celular, pero son rarísimos. ¿Muy bien? Son rarísimos. Y esto es lo que decía yo. Los microadenomas son más sintomáticos que los macroadenomas, porque los microadenomas son los que van a producir hormonas, prolactina, ACTH o IGF-1. Entonces, si alguien va a consulta del médico y comienza a salirle secreción láctea por la familia, si no está gestando, cualquiera va a ir, pues se va a asustar, ¿no? Pero a veces los pacientes que tienen un macroadenoma tienen un poquito de disminución de la agudeza visual, no sienten ninguna molestia, y pasa mucho tiempo hasta que el paciente ya tiene una hemianopsia, que va a la consulta y se encuentra eso, ¿no? Entonces, los tumores, los microadenomas, son mucho más sintomáticos que los macroadenomas. La mayoría de microadenomas son funcionales, significa que producen hormonas, y la mayoría de macroadenomas son no funcionales. ¿Está bien? Bien, y eso es todo. Es un resumen bastante. Bueno, yo he tratado de resumir bastante. Sí, gracias. Puede ser fosa posterior, puede ser encéfalo. Rarísimas veces se producen a nivel de la médula, del columna. Es muy raro. No existe una predilección cuando tú me dices en qué parte del cerebro pueden afectar. Cualquier sitio donde haya meninge puede haber meninge. Cualquiera. ¿Alguien tiene alguna duda? Para el diagnóstico para tumores benignos, sí se apoya más en el mamo. Sí, porque la mayoría de tumores benignos, como te decía, no son extraaxiales. Entonces, es importante que ustedes cuando vean una imagen, les pongan un diagnóstico, les pongan un caso clínico, si les ponen que se ve una imagen extraaxial, es nivel que va a ser benigno, ¿verdad? Pero si yo veo que es una lesión intraaxial, ya digo, tal vez tengo un bueno ahí, no creo que sea maligno. Entonces, los diagnósticos de los tumores benignos son muchísimo más fáciles que los tumores malignos. Los tumores malignos se parecen demasiado, son muy similares y como les vuelvo a decir, el diagnóstico es por patología e inmunohistoquímica. Muchas veces yo, como radiólogo, diagnostico un astrocitoma y lo informo como linfoma. Y ya pasaba. ¿Por qué es importante eso? Porque si es un linfoma, le doy radio, si es un astrocitoma, lo tengo que sacar. ¿Entiendes? Entonces la biopsia es necesaria. Si alguno de ustedes, en algún momento de su vida, Dios no quiere tratarlo, acepten la biopsia. Nuestra tasa de biopsias en el hospital es bajísima. Nadie quiere biopsiar el cerebro. Nadie quiere hacerse la biopsia y como personal no quiere luchar. Entonces, conllevar a que hagan una biopsia en el hospital es bien complicado. ¿Ya? Muy bien, entonces, yo les he dado las pesas, yo les he dado las pesas que probablemente yo les voy a decir al doctor ver qué ponga. No creo que yo tome algo más complicado que esto porque una clase de tumores es imposible hacer en un día. Es demasiada cantidad de tumores y solamente hemos visto los más básicos. En esta clase que recibiendo 16 clases, y aquí lo que tenemos es yo sé que les he puesto un montón de